con una salida biselada. Y este es el reservorio. Y este es el bisel de la salida. Entonces, en esas condiciones, el flujo al salir, me están escuchando, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero, sí, ingeniero. Entonces, el flujo al salir se contrae. Se contrae de esta forma. Y luego sale y automáticamente empiezas a seguir una trayectoria parabólica por efecto de la gravedad. Bien, entonces, para esta línea de corriente, uno aplica Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, aquí en esta sección 2, donde las líneas de corriente son paralelas. Bien, no aplicamos aquí, porque si esta es la contracción del orificio, entonces en esta zona las líneas de corriente tienen curvatura, ¿la ven la curvatura? Entonces la distribución de presiones no es hidrostática, y si aplicamos en esta zona alfa prima es distinto de 1. Si aquí aplicamos en esta zona, la distribución de presiones es hidrostática. Es hidrostática. Entonces, al ser hidrostática, alfa prima aquí vale 1. Entonces, para este tubo de corriente, así, así, ¿no? Para ese tubo de corriente, aquí en esta zona, el flujo es hidrostático. Entonces, uno tiene que, si tomamos como sistema de referencia esta será la distancia Z1, es decir, Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma más alfa 1 por U1 cuadrado sobre 2G y será igual a Z2, que será este valor, al eje. Si este es el orificio, Z2 se mide al eje. Z2 se mide al eje. Z2 más alfa prima 2, P2 sobre gamma, más alfa 2 por U2 cuadrado sobre 2G. ¿Se entendió cómo plantear la ecuación? Sí, ingeniero. Ahora, la presión aquí es la presión atmosférica. Esto es presión atmosférica sobre gamma. Y la presión aquí es presión atmosférica. Y alfa prima 1 es igual a alfa prima 2 igual a 1. Bien, y también como el flujo es rectilíneo y francamente turbulento, ¿no? Alfa 1 es igual a alfa 2 aproximadamente 1. Entonces, como esto es presión atmosférica y los coeficientes son iguales, entonces nos queda, y la velocidad, si este es un recipiente muy grande, ¿no? La velocidad de descenso, alfa 1, esta velocidad de descenso es muy chiquita, U es mucho menor, entonces uno desprecia esto como un infinitésimo de orden superior, un infinitésimo de segundo orden, se escribe así, infinitésimo de segundo orden. Entonces nos queda en definitiva que Z1 es igual a Z2 más U2 cuadrado sobre 2G. O sea que si de acá se despeja U2 va a ser igual a Z1 menos Z2, todo multiplicado por 2G raíz cuadrada. ¿Se entendió hasta ahí?
ingeniero. Bueno, listo, jóvenes. Y Z1 menos Z2 es esta altura. Es la carga hidráulica. Z1 menos Z2. Bien. Entonces, ya tenemos la velocidad. Entonces, uno diría el caudal vale la velocidad 2 por el área 2. Y ya estaría. Pero lo que no conocemos, jóvenes, es cuánto vale el área 2. El área 2 no la conocemos. Lo que se conoce es el área del orificio. El dato siempre va a ser el área del orificio. Esta área. ¿Se entiende? Esto es lo que se conoce, que es el área del orificio. Y uno no conoce omega 2. Entonces, el área omega 2 es un coeficiente de contracción, o sea, lo que se contrae, fíjense que aquí hay una contracción y aquí hay otra contracción, multiplicado por el área del orificio. O sea que de acá sacamos, se obtiene que el caudal va a ser el coeficiente de contracción por la velocidad de U2 por el área del orificio. Y aquí ya se conoce todo. ¿Por qué? Porque el caudal va a ser el coeficiente de contracción por la velocidad, que es raíz de 2G por delta Z por omega 0. Y esto es lo que permite obtener el caudal a la salida de un orificio, siempre y cuando se conozca, ¿qué cosa? El coeficiente de contracción del orificio. Y esto es lo que se llama el coeficiente de contracción del orificio. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ahora, el coeficiente de contracción, jóvenes, depende de si el orificio es de pared delgada o pared gruesa. O sea, si la pared, este es el espesor de la pared, ¿no? Si la pared es muy, muy delgadita, esto es lo que se llama el espesor de pared, hay una contracción que es así, ¿de acuerdo? Pero si la pared es muy grande, es muy gruesa, así, por ejemplo, hay una contracción que es así. ¿Se entiende? O sea, un orificio de pared delgada se contrae así y un orificio de pared gruesa hay una contracción que es así. Entonces, cuando uno plantea en este punto, la contracción es mucho menor. Entonces, depende de lo que se llama la relación E sobre D, ¿no? Déjenme ver aquí para que no pide cuadrado es el diámetro. Bien, entonces si el orificio es circular, ¿no? Entonces el área del orificio, o omega, como está en el apunto, es pi d cuadrado sobre 4, siendo d el diámetro. D es este diámetro. Bien, entonces la variable clave es la relación del, como está en el apunte, es E sobre A. Entonces, hagamos la ecuación omega sobre omega 2. O sea, si ahora hacemos omega sobre omega 2, o sea, el área del orificio respecto al área contraída, ¿no? Omega 0 sobre omega 2. Esto va a ser pi d cuadrado sobre 4 sobre pi
Y el valor contraído tiene el nombre de, el valor contraído tiene el valor de y de A. Ya. Esto es A, perdón, esto es A y esto es D. Entonces esto será pi A cuadrado sobre 4, pi D cuadrado sobre 4. O sea que esto con esto, esto con esto, y esto me queda A sobre D al cuadrado. Pero esto puede ser expresado como el coeficiente de contracción. Entonces, y esto es lo que se llama, ¿no?, omega 2 sobre omega 0 es el coeficiente de contracción, que es igual a D sobre A al cuadrado. Se invierte, ¿no? Porque es menor que 1. C sub C siempre es menor o igual que 1. Y esto va a depender de la relación entre el espesor de pared, y el diámetro contraído. El diámetro contraído, que es este. Entonces, E sobre D es la variable. Es decir, que el coeficiente de contracción es una función de la relación E sobre D. Ahora, o E sobre A si quieren, porque A es el valor conocido, que es del orificio. Si E sobre A es menor o igual que 1 sobre 1000, 1 sobre 1000, 1 sobre 100, perdón, se dice que es un orificio de pared delgada, ¿no? Un orificio de pared delgada. Y en ese caso, el coeficiente de contracción es aproximadamente 0,61. Ahora, si E sobre A es mayor que 2, ¿no? Si E sobre A es mayor que 2, es un orificio de pared gruesa. Esto es pared delgada. Pared delgada y arista viva. Porque mucho tiene que ver también si la arista es viva o si no es viva, porque eso es clave. El tipo de arista también juega un papel en la determinación del coeficiente de contracción. Y arista viva o pared delgada, pared gruesa, arista viva, no viva. Entonces, si es mayor que 2, es pared gruesa. En ese caso, el coeficiente de contracción es aproximadamente igual a 0,81. O sea que, jóvenes, en el caso más general, uno puede plantear que el caudal en un orificio, ¿no? El caudal en un orificio se puede expresar como coeficiente de contracción por el área del orificio por la raíz de 2G por delta de H, es lo que se llama el teorema de Torricelli. Y este coeficiente de contracción es una función del tipo de orificio. ¿No? Y puede tomar valores de 0,61, 0,81, y hay manuales también que dan otros valores para distintos tipos de orificio. Y omega 0 es el área del orificio, que, bueno, es el área del orificio, que podrá valer pi por A cuadrado sobre 4 si es circular, o A por B, perdón, si es un orificio circular, vale pi por A cuadrado, siendo esto A cuadrado sobre 4. Si es rectangular, esto es A por B, ¿no? Esto será el valor de A por B. Si es cuadrado, es A por A, entonces omega 0 es A cuadrado. En general son estos tres tipos de orificios, o puede ser circular, o es rectangular, o es cuadrado. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema?
Bien, pasamos a un segundo punto, que es medición de la presión. Bien, no se olviden que cuando uno, como está en el apunte, tiene el tubo de corriente y este es el eje del tubo. Este es el eje del tubo. En una sección cualquiera, siempre Z se mide al eje del tubo. Y aquí uno tendrá una sección transversal. Bien, si uno ahora dibuja la sección transversal, entonces uno puede medir al eje del tubo, puede poner un piezómetro, por ejemplo, entonces esto va a subir hasta aquí. Así. Si uno pone aquí el orificio y el piezómetro, esto va a ser así. Y si uno pone aquí el orificio, esto va a ser así. ¿Se entiende? Bien, entonces, en todos los casos, jóvenes, la energía piezométrica va a ser la misma. En todos los casos, esto va a dar Z más alfa prima P medio sobre gamma. Bueno, pero como estamos midiendo la presión, nos interesa Z alfa prima igual a 1 y nos interesa Z más P sobre gamma. Ahora, ¿qué está pasando? Que si este es el diámetro del tubo, fíjense, si yo mido Z hasta aquí, esto es Z y esto es P sobre gamma, ¿se entiende? Esto es Z y esto es P sobre gamma. Y me di Z más P sobre gamma. Cuando estoy aquí, cuando estoy midiendo en la parte inferior del tubo, mido aquí, voy a medir Z menos el diámetro sobre 2, porque esto es el diámetro sobre 2. ¿Están de acuerdo? Pero la presión va a ser esta. Esta va a ser la presión sobre gamma. Y si mido aquí, voy a medir Z más el diámetro sobre 2, pero la presión es esta. Siempre voy a llegar al mismo nivel piezométrico. ¿De acuerdo? Pero en este caso, la presión, si yo pongo todo referido al eje del tubo, ¿no? La presión en este caso va a estar disminuida en el diámetro sobre 2, aquí va a estar aumentada en el diámetro sobre 2 y aquí es su valor, ¿no? Se entiende que la suma Z más P sobre gamma siempre es la misma. Entonces, si yo pierdo Z, tengo que ganar presión. Si gano Z, tengo que perder presión. Y si estoy en el eje del tubo, estoy midiendo el valor de referencia. Por eso es que se mide al eje del tubo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Ahora, eso es en el caso, ese es en el caso de tuberías. ¿Qué pasa en el caso de canales? En el caso de un canal, lo que sucede es que si este es el nivel del agua y este es el fondo del canal, entonces la presión, como las líneas de corriente son rectilíneas, entonces la distribución de presiones es hidrostática. ¿De acuerdo? O sea, si esto vale H, esta presión vale gamma por H. Y aquí vale 0. Pero ese es un canal donde la pendiente es muy pequeñita. Bien. Ahora, como la presión en el fondo es producto de la fuerza normal, es decir, si ustedes toman una partícula,
con un plano inclinado, si esto es θ, entonces el peso es mg. Y uno lo descompone en dos fuerzas. La fuerza normal, que es mg coseno θ, y la componente tangencial, mg seno θ, y el peso es este. Bien, entonces la presión, jóvenes, la presión es la reacción normal. Entonces, la normal es igual a mg coseno θ. Ahora, si θ es muy pequeño, el seno de θ es aproximadamente la tangente de θ, y esto es la pendiente, es la pendiente. Por eso se dice que esto es aproximadamente mg por la pendiente, o sea, porque estoy aproximando el seno con la tangente. Ahora, si θ crece, eso no es así. Ahora, para la presión siempre nos interesa mg coseno θ. Bien, entonces si la pendiente crece mucho, ya no tengo un canal como este, sino que tengo un canal así, por ejemplo, con mucha pendiente. Entonces lo que va a suceder es que aquí ya no tengo m gamma por h. Aquí voy a tener gamma por h por el coseno de θ. Si θ es muy chiquito, el coseno de θ vale 1. Pero si θ es muy grande, ¿a cuánto tiende el coseno de θ? Tiende a 0. Por ejemplo, si tiende a ser vertical, ¿no? 90 grados tiende a 0. ¿Se entendió? Entonces la distribución de presiones es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿están ahí? Ingeniero, ¿puede Entre que repetir el último estoy, punto? Cuando... entre que estoy enfermo y ustedes... ¿Qué fue? Se le cortó el internet, la luz. Lo hackearon. Parece. ¿Válido? Sí, porque no fue él, fueron varios participantes, fueron varios alumnos con él, se fueron, pero fue una zona de luz. Todo bien, vivimos en la casa de Sábado. Ya llegó ya, regresó el ingeniero. ¿Qué pasó? Se le cortó, ingeniero. Se le cortó. Volvemos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Entonces, jóvenes, la presión es gamma por h por el coseno de θ. Por supuesto, si θ es muy pequeño, el ángulo del canal, la pendiente del canal es muy pequeña. El coseno de θ vale 1. Entonces, para θ muy pequeño, la pendiente directamente, la presión vale gamma por h. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está hasta ahí? O sea, en canales con mucha pendiente, la presión hay que considerarla como gamma h coseno θ. En canales de poca pendiente, este término es 1 y la presión directamente vale gamma por h. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes recuerdan, en esta ecuación no solamente está la presión. Para llegar a esta expresión, en un tubo de corriente, apareció este coeficiente con el concepto de flujo de energía. Y en el concepto de flujo de energía, yo tengo la sección transversal, que es esta. Esta es la normal. Esta es la dirección normal. La velocidad es perpendicular.
la velocidad es perpendicular a la sección, bien, pero, o sea, perdón, aquí estoy cometiendo un error, perdón. Esta es la normal, este es el vector área de la sección transversal y esta es la velocidad. O sea que entre el vector velocidad y el vector área, otra vez está el ángulo tita. O sea que el caudal, cuando el ángulo tita es muy grande, el caudal vale U escalar omega. O sea, el caudal vale U por omega por el coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para tener el flujo de energía, no solamente hay que considerar, esto termina siendo Z más, para tita muy pequeñito, el coseno de tita es igual a 1, entonces esto se escribe como alfa prima por la presión media sobre gamma más alfa por U cuadrado sobre 2G igual constante. Entonces, esto es H. Entonces, esto termina siendo Z porque la presión media es gamma por H. Entonces, Z más alfa prima, que digamos vale 1, entonces queda esto que es igual a H más y alfa U cuadrado sobre 2G igual constante. Esta es la condición en que tita es muy pequeño. ¿Se entiende? Ahora, si tita es grande, tita es muy grande, entonces esto se escribe como Z más H por el coseno de tita para contemplar el cambio en la presión, por el coseno de tita para contemplar el flujo de energía, más U cuadrado sobre 2G igual al coseno de tita. Es decir, esto termina siendo Z más H coseno cuadrado tita más U cuadrado sobre 2G igual a una constante. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, Bueno, eso es. Eso es. Bien. Bueno, vamos a ver ahora otra aplicación que es la medición de velocidades con el tubo de Pitot. Medición de velocidades. Entonces, si uno tiene una corriente cualquiera, como esta, por ejemplo, entonces aquí se pone un tubo así, digamos que uno lo puede poner así, vamos a hacerla, después hay la expresión práctica, que tiene un orificio así. Entonces, si uno plantea conservación de la energía en esta línea de corriente, este es el punto 1, y este es el punto 2, que se llama punto de estancamiento. Entonces se tiene Z1 más P1 sobre gamma para esa línea de corriente, más B1 cuadrado sobre 2G, es igual a Z2 más P2 sobre gamma, más B2 cuadrado sobre 2G. Entonces, como Z1 es igual a Z2, son iguales, este se va con este. Entonces yo tengo que P1, P2 y B2 es el punto de estancamiento. En este punto B2 es igual a 0. Esto es igual a 0. Se llama punto de estancamiento. Entonces nos queda que B1 cuadrado sobre 2G es igual a P2 sobre gamma menos P1 sobre gamma. O sea, P2 menos P1 sobre gamma. O sea que B1 es igual al delta P, esto es el delta P sobre gamma, o sea, es el delta P sobre gamma por 2G por raíz. Ahora, si uno mide en este tubo, lo que va a suceder es que producto del estancamiento,
aquí se va a producir un desnivel. Y esto es delta de H. Y este delta de H es exactamente este delta P sobre gamma. E raíz de 2G por delta de H. O sea, midiendo este delta de H, uno directamente puede obtener la velocidad. En uno, si uno conoce la sección en uno, entonces uno saca el caudal como V1 por omega 1. ¿Se entendió? Ingeniero, ¿Cómo, perdón? así se perdió. No escucho. Te dijo que sí se entendió, ingeniero. Ya, esperen, voy a marcar, creo que el problema creo que es mío. Ya, ahora, a ver, hablen de nuevo, por favor. Sí se perdió, ingeniero. Sí, era una, es de los dos en realidad. Bueno, está claro, ¿no es cierto? Ahora, en la práctica, jóvenes, no se usa un tubo de Pitot así, se usa lo que se llama un tubo de Pitot-Brand, que ahí les he puesto en el esquema desarrollado entre reciente, 1875, 1953, y siempre la forma del tubo de Pitot para medir y listo, ¿no? Bien, otra aplicación muy importante es el tubo de Venturi, que permite medir el caudal. El tubo de Venturi. El tubo de Venturi. O sea, lo que se hace es que si uno tiene un conducto como este, así, entonces lo que sucede es que se le hace una contracción al tubo, agresiva, luego se extiende el tubo una distancia larga, y luego se hace una expansión, pero mucho más suave. ¿Se entiende? Entonces, este es el tubo de Venturi. Sí. Entonces, el tubo de Venturi, el dibujo lo hice para que se entienda cómo se construye, pero en realidad el tubo de Venturi ahora es este, donde hay una contracción del flujo y hay una expansión del flujo. ¿Se entendió lo que es un tubo de Venturi? Jóvenes, ¿se entendió lo que es un tubo de Venturi? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Ingeniero, Esta es la zona, esta es la zona. Sí. Esta es la zona de contracción, esta es la zona de flujo regular contraído y esta es la zona de expansión. Bueno, entonces, en el tubo de Venturi, lo que se hace es medir la presión en esta sección, donde el flujo no está perturbado, que es la sección 1, y aquí el flujo se contrae así, y luego aquí se mide la presión, en la sección 2. Esta es la sección 1 y la sección 2. Entonces, claro, producto de que aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces, si uno traza la línea de energía, aquí va a haber una caída de la línea piezométrica. En el apunte está bien dibujado. Hay una caída de la línea piezométrica. Entonces, aquí uno tiene un delta de H. Bien, entonces, si uno plantea al eje del tubo
aquí otra vez, Z1 aquí y Z2 aquí. Entonces, Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma más alfa 1 por 1 cuadrado sobre 2G. Se desprecian las pérdidas, entonces esto será Z2 más alfa prima 2 por P2 sobre gamma más alfa 2 1 cuadrado sobre 2G. Bueno, y como estamos planteando la ecuación en zonas de flujo rectilíneo y zona de flujo rectilíneo, entonces alfa prima 1 es igual a alfa prima 2 igual a 1. Y para flujo turbulento, alfa 1 es igual a alfa 2 aproximadamente igual a 1. Entonces, en estas condiciones la ecuación se simplifica a Z1 más P1 medio sobre gamma más 1 cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más P2 gamas más U2 cuadrado sobre 2G. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Bueno, y de aquí, la segunda ecuación es la ecuación de conservación de la masa, porque la ecuación que estamos aplicando es la ecuación de conservación de la energía. Entonces ahora podemos acudir a una segunda ecuación, que es la ecuación de conservación de la masa. Y por conservación de la masa, U1 por omega 1 tiene que ser igual a U2 por omega 2, U2 por omega 2 igual al caudal. O sea, si aquí está circulando un caudal Q, aquí está circulando un caudal Q. Aquí este caudal vale U1 por omega 1 y aquí este caudal vale U2 por omega 2. Entonces, si ahora yo voy a considerar U2, entonces despejo U1 como U2 por la relación omega 2 sobre omega 1. Listo, entonces vengo aquí y hago, en lugar de U1, pongo U2 cuadrado sobre 2G por omega 2 sobre omega 1 al cuadrado. Y aquí pongo y despejo U2, despejo este valor. Entonces, esto lo paso a este lado y me queda Z1 más P1 sobre gamma menos este valor que pasa al otro lado, Z2 más P2 sobre gamma, es igual a U2 cuadrado sobre 2G menos, que esto pasa a este lado, U2 cuadrado sobre 2G, que multiplica a omega 2 sobre omega 1 al cuadrado. Y luego, de aquí despejamos U2. Entonces queda U2 cuadrado sobre 2G, factor común de 1 menos omega 2 sobre omega 1 al cuadrado, es igual a esto que será delta de Z más P sobre gamma. Listo, entonces U2 va a ser delta de Z más P sobre gamma, ¿no? Todo dividido el factor de relación de áreas, ¿no es cierto? Multiplicado por 2G por raíz. Y tengo U2. Bien,
Y luego el caudal directamente será U2 por omega 2, o sea, la raíz de delta de z más P sobre gamma, todo dividido 1 menos omega 2 sobre omega 1 al cuadrado por 2G, todo multiplicado por omega 2. ¿Listo? Ahora, si el tubo es horizontal, fíjense, si el tubo es horizontal, o sea, si el tubo está así, como dibujé, Z1, tubo horizontal, Z1 es igual a Z2. Entonces, aquí en el delta de Z más P sobre gamma, que es Z1, Z2 más P2 sobre gamma menos Z1 más P1 sobre gamma, este se va con este, entonces me queda que Q es directamente delta de P sobre gamma sobre el factor este, que no lo escribo, que es este, todo multiplicado por omega 2. Y si el tubo está inclinado, ¿qué significa que está inclinado? Está así. Bueno, no sé qué dice. Que esté inclinado significa que está así. Entonces, Z2 es esto y Z1 es esto. Entonces aquí hay un delta Z. Entonces, si está inclinado, hay que poner los valores de Z. Si es horizontal, se compensa. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, hasta ahí. Hasta ahí. La clase que viene damos el último tema, que es aplicaciones de la ecuación de cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Y terminamos el viernes. Si he mejorado de salud, voy a ir a dar clases presenciales. Si no, yo les aviso y damos virtuales. ¿De acuerdo? Porque para mí es complicado ir y además allá voy a empezar a toser y los voy a contagiar a todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces yo les aviso por el Classroom si es virtual o es presencial. Y el último tema de este capítulo, que es el más importante de la materia, aplicaciones de conservación de la cantidad de movimiento, lo damos el viernes. Bien. Nos vemos el viernes, jóvenes. Vamos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.